Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Oh Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por el gozo tremendo, Señor, que es reunirnos en tu presencia, Señor, en tu nombre, alabarte, exaltarte y aprender de ti, Padre. Sé tú, Señor, glorificado en este tiempo, en este momento, Señor. Que tu palabra, que tu enseñanza fluya a través del audio, del video, Señor, y a los que estamos aquí presentes, bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor, transformando nuestras vidas, dando luz, entendimiento, para que podamos ser, Señor, factores de cambio, agentes de cambio en esta sociedad, Señor. Que podamos ser esa luz, esa sal que tú nos has ordenado ser, Padre. Fluye a través de mí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera noticia. Y todos, Dios ordena pagar impuestos. Todos así con que no se vale. Sí. Fíjense, la Biblia enseña el principio de que el obrero es digno de su salario. Es un principio que la Biblia enseña. Si a una persona trabaja, se le debe de retribuir por el trabajo o el servicio que realice. La Biblia dice, por ejemplo, Jesús en Lucas 10:7, que el obrero es digno de su salario. Y Pablo lo reitera en 1 Timoteo 5:18 cuando dice, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estás hablando de que si hay un servicio, un producto del cual tú te ves beneficiado, tú debes de retribuir económicamente por ese producto, por ese servicio que tú estás recibiendo. Y si el gobierno ofrece un servicio, lo justo es que tú retribuyas por ese servicio que el gobierno ofrece, ¿sí? Y la pregunta aquí, ¿el gobierno ofrece un servicio? No me salgan con que no, chicos. Sí, se ofrece un servicio, ¿sí? Ofrece un servicio. De hecho, de ese servicio es el que habla Pablo en Romanos capítulo 13, versículo de 3 a 6. Fíjense en esto. Escuchen. Oye. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si es lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Versículo 6, fíjate lo que dice. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¿Por qué? Dice, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. ¿A qué se refiere con ese gobernar? A impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, ¿ofrecen un servicio? Sí. Y Pablo dice, ¿por qué ofreces ese servicio? Debes de pagar impuestos. ¿Sí? Hay que pagar impuestos. Y habían platicado, aquí Pablo menciona escuetamente cuál es la función del gobierno, que es la de impartir justicia y castigar al malhechor. Pero es algo que hemos abundado en este sentido cuando decimos que la misión del gobierno es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de los individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. O sea, tiene varias funciones, que es la de legislar,
legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda y el registro público. De eso hemos platicado. Gracias. Sí, entonces, ¿se ofrece un servicio? Sí, se ofrece un servicio. Y por lo tanto, debes de pagar. Así, la Biblia ordena el pago de impuestos. Dice Romanos 13:7, ustedes den cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Entonces, ¿te ordena qué? Pagar impuestos, ¿sí? Y lo que lo hace interesante es que Dios le dio a la autoridad el poder de la espada para ejercer tal derecho. O sea, tiene el poder de coerción para cobrarte los impuestos. ¿Sí? Dice Romanos 13, del 3 al 4, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo malo, sino a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues están al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano llevan la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, si la Biblia te enseña que es un principio de justicia, el que le retribuyes por el servicio que te ofrece y tú no pagas impuestos, obviamente estás incurriendo en injusticia y el gobierno tiene la autoridad, el poder de la espada para ajusticiarte. Aunque se lo roben. Sí, ahorita vamos a ver los detalles en esto. ¿Sabían? La Biblia enseña que antes esto no era así, chicos. Hubo un tiempo en donde el gobierno no cobraba impuestos. Entonces, ¡oh! Imagínense un tiempo donde el gobierno no cobraba impuestos. Antes, chicos, no cobraban. Anteriormente, ¿sabías tú? Los jueces y ancianos que gobernaban a Israel no cobraban impuestos por sus servicios. De hecho, era un servicio comunitario y no de tiempo completo. ¿Se acuerdan del asunto de los ancianos? Que estaban a las puertas y ejercían el trabajo de legislar, impartir justicia, otorgar el castigo. Y no solamente otorgar el castigo, sino también el poder para hacer legal los trámites, legalizar los trámites de compra-venta y demás. Ellos no cobraban, era parte de lo que hacían, era parte del servicio, era parte del privilegio del servicio parte del privilegio de ser parte de los líderes de la comunidad. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, cuando Boaz fue a la puerta de la ciudad para legislar el proceso de la herencia, el cual le iba a redimir? Dice Ruth 4, del 1 al 3. Boaz fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó, y en ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia de Boaz, que Boaz había mencionado. Así que lo llamó: amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos y enseguida Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran ahí como testigos. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia y empezó todo el trámite legal de la transacción de la herencia. ¿Y tú crees que los líderes del pueblo dijeron: oye, por nuestros servicios de notario público vamos a cobrarte tanto? Oye, por nuestros servicios, oye, antes, si quieres que imparte justicia, que legislemos aquí el caso que tú mencionas, tenemos que cobrarte tanto. ¿Cobraban? No cobraban, chicos. Los líderes en ese tiempo no cobraban, eran líderes de gobiernos voluntarios. ¿Te imaginas? Voluntarios, chicos. Eran voluntarios, ¿sabes por qué? Principalmente porque tenían el suficiente capital y personal para desatenderse el trabajo en el campo y ejercer la función de gobierno. Sí, tiene sentido, ¿no? Oye, si quiero tener tiempo libre para dedicarme a asuntos de gobierno, debo tener suficiente capital y personal que atienda mis negocios, ¿sí? Por eso históricamente se consideraba la posesión de propiedad como requisito para participar en la toma de decisiones de gobierno. Sí, porque, oye, la persona que apenas tiene para comer, para sustento, y tiene que estar laborando diariamente porque si no, no come, no tenía el tiempo ni la facilidad para participar en el gobierno. Sí, de hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de la mujer virtuosa en Proverbios 31? Ahí tienes el ejemplo de el hombre político y la mujer empresaria. La mujer le administraba los negocios y el hombre tenía tiempo para poderse dedicar a la política. Sí, dice ahí Proverbios 31 del 17 al 23.
Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara esté encendida hasta altas horas de la noche, tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abraza y sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus ropas, hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. ¿Su esposo qué? Y cuando lees esto dices, en el contexto occidental, que no sabemos cómo era, eso dices, el monigote bien sentadote en las puertas sin hacer nada. No. No era así, chicos. No se sentaba así como que, pues yo trabajo mientras que mi esposo bien así, monigote y sentadote, viendo quién pasa la gente. No, hacían funciones de gobierno, chicos. Trabajaban en asuntos de gobierno, ¿sí? Pero tenía la oportunidad de trabajar porque tenía el sustento suficiente para poder desprenderse del trabajo y disponer el tiempo para eso, ¿sí? Por eso históricamente siempre se relacionaba la posición de propiedad y de ingreso como un requisito para poder participar en las tomas de decisión del gobierno. Ellos gozaban de estatus económico. Se ajorjó. Gozaban de un estatus económico. De hecho, ¿se acuerdan quién personaje que era muy rico y participaba en el gobierno? A ver si se acuerdan. ¿Personaje muy rico y qué? Que participaba en el gobierno de su ciudad. Salomón era muy rico. No, Salomón era rico, pero era el rey. No. Le dejaron. No. José. No. Salomón. Job, chicos. Job, sí. O sea, aparte de la edad, acuérdense que los ancianos eran los que gobernaban, ¿sí? El correcto manejo de la propiedad generaba un estatus que lo calificaba para formar parte de la élite gobernante, chicos. Fíjate. Sí. Job 29, del 7 al 8 decía, ¿qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? ¡Órale! Los jóvenes me daban paso cuando me veían e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. O sea, era de la élite gobernante, chicos. Pregunta, ¿se dedicaba completamente al gobierno? No, sí. Ellos tenían propiedad, vivían de su propiedad, no cobraban, pero era un privilegio formar parte del gobierno. Eran voluntarios. Qué heavy, ¿no? Y era un privilegio de peso porque las decisiones que ellos tomaban iban a regir cómo se llevaba la comunidad que estaban gobernando. ¿Sigamos entendiendo? Pero entonces llega la profesionalización del gobierno y eso cambió. Una vez que se especializó la función de gobierno, es decir, que se pusieron a personas que se dedicaran tiempo completo a la función de gobernar, el impuesto se convirtió en un requisito y la correcta administración de la hacienda privada, o sea, de tu propiedad, como requisito para participar del gobierno, se fue por la borda. O sea, ya no tienes que calificarte con tu buena propiedad, con tu buen manejo de tu propiedad para ver si calificas para el gobierno o no. Sí. Ahora te metes en el gobierno y calificabas por él. O sea, ya podías vivir de los impuestos. ¿Sí me explico? Por eso, Romanos 13:6 dice, fíjate lo que dice, por eso pagan ustedes impuestos. Dice, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. ¿A qué se dedican? A eso. No tienen otro trabajo más que el asunto de gobierno. De hecho, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey? ¿Cuál fue la advertencia que le dio Samuel? ¿Se acuerdan? Digo, la advertencia que le dio Samuel. Le dijo, ¿quieren un rey? Y el Señor le dice, adviérteles. Digo, ¿qué les voy a advertir, Señor? Y el Señor le dice, va a cobrar impuestos. Pero ellos querían, pues estaba de moda tener rey, ¿sí? Dice, fíjate lo que dice 1 Samuel 8, del 9 al 18. Le dice Dios a Samuel, haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Fíjate, esta es la advertencia. Advertencia. ¿Quieres gobierno? O sea, ¿quieres salir del modelo de gobierno voluntario? Bien. Esta es la manera que un rey gobernará sobre ustedes, le dijo.
El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y cosechar el cultivo del rey, y otros harán armas y equipos para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo, y se los dará a sus oficiales. También una 10ª parte de sus granos y de sus cosechas de uvas, y las repartirá entre sus oficiales y sus miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y sus esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados, burros para propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de ese rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. No. ¿Querían rey? Bueno, ¿qué crees? El rey viene con impuestos, chicos. Sí. Entonces, sí, no importa, qué amor. Y a tal punto, chicos, que la extensión de impuestos se convirtió en un incentivo muy fuerte, tan fuerte que fue uno de los motivos por el cual David se aventó a Goliat. ¿Se acuerdan? Oigan, ¿quién quiere aventarse? Oye, los exento de impuestos y les doy a mi hija. No, pues, genial, chicos. Ay, no se fue por eso, se fue por... Digo, preguntó, acuérdense que dijo, preguntó, ¿qué le van a dar al que mate a Goliat? No, para que lo haya puesto. Fíjate, chicos, o sea, estás hablando de que era... Pero fíjate en este pasaje que en la amenaza o en la advertencia que Samuel le da al pueblo de Israel. Dice, o que quieren rey, va a ser un líder dedicado a gobernar, ¿sí? Va a tener miembros del ejército de tiempo completo y hay que mantenerlos, ¿sí? Versículo 11 y 12. Y vas a requerir staff de gobierno, chicos. Sí, versículo 12 habla acerca de ellos. Y va a requerir propiedad para el gobierno. Versículo 14 habla acerca de eso. ¿Sí? Y ese pasaje no es una licencia para el robo por parte del gobierno, sino una advertencia hacia el abuso del cual el rey puede ser propenso a hacer. ¿Sí? Porque tienes el poder y tienes el poder de la coerción, pues obviamente, y una naturaleza pecaminosa, ¿qué crees? ¿Crees que va a ser la tendencia? Sí. Pero eso va a ser todo ¿cómo se llama? Todo así amoroso para el pueblo y tratando de benevolente y demás. No, sí. Entonces habla de la propensidad del rey que ocupe el gobierno. Sí, y también habla de una realidad. El nuevo gobierno va a tener que comprar propiedades y terrenos para mantener el aparato gubernamental. Sí, va a tenerse que hacerse propiedades. Sin embargo, la Biblia, gracias a Dios, regulaba esa posesión de propiedades y de cosas por parte del pueblo a manos del gobierno. Por ejemplo, no podían comprar terrenos a campo abierto de forma permanente porque esos tenían que regresar al propietario original. ¿Se acuerdan lo del jubileo? Oye, compras un terreno y aunque el gobierno te lo compraba, es que tenía que regresar al propietario original. Sí. Y también las propiedades de las ciudades amuralladas, dentro de las ciudades amuralladas, sí podían pasar de propiedad a propiedad de alguien más de forma permanente. ¿Sí? Y David, como por ejemplo un gobernador justo, ¿se acuerdan el caso cuando compró la propiedad donde iba a establecer el templo? Que le dice el dueño de la propiedad, no, toma, yo te la regalo. No, yo te la voy a comprar. Órale, ¿sí? Viene eso en 2 Samuel 24, del 21 al 24. No así el caso como el de Acab y su esposa Jezabel, ¿se acuerdan? Vio una propiedad que le gustó, ¿y qué? Se la quitaron. No quiso vender al dueño. ¿No quieres vender? Pues bueno, mátelo, ¿sí? Y se hizo de la propiedad. Sí. ¿Por qué? Porque pues, tiene, chicos, esa tentación el gobernante de poder utilizar el poder que tiene a su disposición para beneficio personal, ¿sí? Entonces habla en ese pasaje que la advertencia que Samuel le da al pueblo de Israel, habla de que obviamente va a ser un líder dedicado a gobernar, va a tener un ejército de tiempo completo, un staff de gobierno que hay que mantener, propiedades de gobierno, y por lo tanto va a haber un cobro de impuestos. Ahí habla en el versículo 15 y 16. Y luego termina diciendo, se va a convertir en una carga. ¿Alguien ya ha sentido esa carga, chicos? Bueno, Dios sabía de lo que estaba hablando, chicos. Sí. La intención original, el diseño original es que el gobierno no se convierta en una carga, pero lamentablemente por causa de la naturaleza pecaminosa el hombre tiende a abusar del poder y por lo mismo tiende el gobierno a convertirse en una carga. Sí. Y luego menciona aquí, dice, cuando llegue ese día,
suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el sucesor... Una de las cosas que menciona en Reyes capítulo 11 y capítulo 12 menciona que Salomón cobraba muchos impuestos. Sí, era una carga. Entonces llega el pueblo con el pueblo de Israel y decimos, líbranos de esta carga que impuso tu padre. Le dicen a Roam, el hijo. Y le dijo, sí, creyéndose bien chicho, dijo, no, mi dedo más pequeño, ¿cómo? No me acuerdo exactamente cómo dijo. El chiste es que le dijo que les iba a cobrar más impuestos. Sí. Y eso ocasionó que el reino se dividiera por una cuestión de impuestos. Sí. Salomón cobraba un buen de impuestos, pero acuérdense que había harta lana para pagar. Sí. Así es. Sin embargo, la Biblia, gracias a Dios, gracias Señor, regula la recaudación de impuestos a los ciudadanos. Y todos dicen, amén. La Biblia enseña, el gobierno no puede cobrar los impuestos a placer, chicos. No debería. Sí. Fíjate lo que la Biblia enseña. No puede recaudar los impuestos que guste. Vóytelas. No puede recaudar los impuestos que guste. Porque si fuera así, chicos, sería legalizar el robo. Fíjate, en ese pasaje que leímos de 1 Samuel 8, del 15 al 17, le dice Dios de la advertencia. Tomará este rey una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uva y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. ¿Qué porcentaje va a cobrar de impuestos? 10%. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. 10ª parte de las cosechas y de tus rebaños, de lo que produzcan tus rebaños. ¿Qué tal? 10%, chicos. ¿Ahorita cuánto nos cobran impuestos? 35. Era el 10%, chicos. Nos revelamos. Fíjate lo que la Biblia enseña con esto. El principio... 35 es más, porque son muchos impuestos. Así es. Bueno, fíjate lo que la Biblia enseña acerca de esto. La Biblia enseña que lo que se cobra de impuestos, lo que el gobierno debe cobrar de impuestos es un porcentaje, no todo el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje que cobraba el gobierno aquí, por ejemplo, menciona en este pasaje, era el 10%. Era el diezmo para el gobierno y era el diezmo para el templo, para los que vivían de servicio en el templo. ¿Sí? Entonces, en total, la carga recaudatoria por parte del pueblo de Israel, ¿qué porcentaje sumaba? En total, 20%, no más. ¿Sí? No pagaban más que eso y una mínima tasa que era por la manutención del templo. El diezmo para el templo era para los levitas. Sí, en total era un 20%. ¿Qué pasa si no se pone un límite? Si no se pone un límite al porcentaje de impuesto cobrado, podrían cobrarte 60, 80, 90 y hasta el 100% de impuestos, legalizando así el cobro excesivo y el robo de la propiedad. Oye, si no le pones un límite al gobierno, significa que en pro de cobrarte impuestos, ellos pueden decir cuánto cobrarte. Y si te cobran el 100%, ya están legalizando el robo. ¿Me explico? Lamentablemente muchas constituciones, y creo que entre ellas la de México, no establecen el derecho del gobierno a cobrar impuestos, pero no establecen el límite. Sí, no establecen el límite. ¿Te imaginas qué pasaría si el gobierno cobrara el 100% de impuestos? ¿Quién trabaja? Oye, si todo lo que voy a trabajar va a ser para el gobierno, ¿quién trabaja? Cero. Sí. Si se cobra un impuesto muy alto, resulta contraproducente. ¿Sabes por qué? Porque desincentiva la producción y la ganancia de los privados y con ello disminuye la colecta de impuestos. ¿Sí me explico? Oye, pues, de hecho, platicando con una cliente que visitaba, estaba contratando un seguro, me dice, estaba abrumada porque le dieron un bono muy grande. Dice, es que ya no me paguen más, porque si me pagan más, tengo que pagar más impuestos, imagínate. O sea, era el abrumante, o sea, estaba abrumada porque iba a recibir dinero
el cual tiene que pagar. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí, chicos? Si se cobra un impuesto más alto, eso es contraproducente porque desincentiva la producción y el deseo de ganancia por parte de los privados. ¿Sí? Y resulta contraproducente para el gobierno. Porque, oye, quiero cobrar más impuestos. Resulta que, pues, ya la gente no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque, pues, entre más trabajo, más impuestos le gana. ¿Sí? ¿Sabes? En ese sentido, por eso el porcentaje debe ser bajo. No debe ser más del 50%. ¿Sí? Mínimo, sí. El modelo bíblico es 10% para el gobierno. Punto. ¿Sí? Y hoy un estudio, según un estudio de Cristina y David Romer, profesores de economía de la Universidad de Berkeley, California, y publicado en el The American Economy Review en el 2010, ¿sabes cuál es el punto de inflexión? El punto donde el gobierno quiere aumentar, porque si el gobierno, imagínate una curva, el gobierno empieza a cobrar impuestos y empieza a cobrar más, pero llega un punto donde el impuesto se hace tan pesado que ya la gente no se incentiva a trabajar, entonces empieza a bajar el cobro de impuestos. Al punto de que si cobra 100% es cero, no recibe nada. ¿En qué punto es donde baja y comienza la curvatura? En el 33%. En el 33% ya cualquier cobro más allá de eso, económicamente, según estudios aquí, el gobierno empieza a perder dinero porque desincentiva la economía. ¿Sí? Nosotros llegamos a cobrar, a pagar que 35 y hasta más. Sí. El gobierno bíblico era un impuesto ligero, chicos. Sí. O sea, imagínate, la Biblia estaba prohibiendo que con el 10% se iban a quejar la gente. Nosotros estamos ¿en qué nivel? Sí. No aguantaba nada. No aguantaba nada. Entonces, la Biblia enseña que es un cobro de un porcentaje, no todo el porcentaje, y no excesivo. El porcentaje que bíblico era el 10% para el gobierno y el 10% para el templo. En total, del 20% de tasa de recaudación de impuestos. ¿Sí? También la Biblia enseña que era un impuesto por la producción, por las ganancias, no por la posesión. Fíjate, ¿sí? El impuesto no era por la posesión de propiedad, sino por la producción de dicha propiedad. O sea, no te voy a cobrar impuestos por tener una parcela. Como el predial, ¿sí? Sino era impuesto por lo que produzcas. Lo que se conoce ahorita como ISR, ¿sí? Sería como lo que conocemos el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el cual grava la utilidad o la ganancia o los ingresos obtenidos por parte del contribuyente, ¿sí? Y era la misma mecánica que el impuesto al templo. ¿Qué porcentaje pagaba el templo? El 10%. ¿De qué? De lo que produjeras. De lo que produjeras. Sí. Dice Deuteronomio 14:22. Cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzca en tus campos. Pero era anual. Y era anual. Sí. Anual o mensual, el porcentaje es lo mismo. Sí. Deuteronomio 14:22 te habla acerca de esto. Es lo que produzcan. Era un impuesto que no tasaba o no se cobraba en base al tener la propiedad, sino en base a la producción. ¿Sí? Si fuera un impuesto por la posesión de propiedad, ¿qué pasaría si esta propiedad no produce? Pues llega un momento en que ya es propiedad del gobierno. Exactamente. Cuando hay un impuesto a la propiedad y la propiedad no produce, esa propiedad eventualmente pasaría a ser propiedad del gobierno. Pues generaría deudas nada más por tenerla. Desincentivando, sí, la posesión privada. Y la Biblia, ¿en qué se basa? En que tengas propiedad privada. ¿Se acuerdan del modelo económico que vimos? Sí. Impuestos así, bíblicamente, son un robo. O sea, el impuesto que yo pago por tener una propiedad... El impuesto a la propiedad es un robo de acuerdo al modelo bíblico. Porque por solamente tenerlo, te genera un impuesto que te genera una deuda del cual el gobierno ahorita casi no se utiliza, pero te lo puede expropiar o te lo puede, embargar por los adeudos de impuestos obtenidos. ¿Sí? El predial, la tenencia, son ejemplos de impuestos por la posesión que violan, por la posesión de propiedad que violan al principio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, conocen la tenencia, me imagino. ¿Sí saben cómo surgió la tenencia? Ahí, En las Olimpiadas del 68. se quedó. O
sea, ese puesto nació ante el compromiso de organizar los Juegos Olímpicos de 1968 en México. No, 1968, ¿hace cuánto? Tú tienes que nacías, ¿sí? Y en enero de 1962 entró en vigor la ley del ingreso en la ley de ingresos ese año, donde se incluía el cobro de tenencia a usos de vehículos para poder juntar capital para las Olimpiadas. Esas Olimpiadas nos ha costado Toda la vida. sí, un pretexto. No, seguimos patrocinando las siguientes. Es que estamos pagando todas las olimpiadas. Sí, o sea, ¿te imaginas? O sea, tú estás pagando un impuesto por tener un vehículo que surgió para pagar las Olimpiadas que ahorita ya no existen. ¿Qué ya pasaron? ¿Qué ha pasado? Y un impuesto que si tú no lo pagas, te pueden quitar tu propiedad. Pero es ilegal y muchos se amparan y sí proceden. Se amparan, pero genera un gasto. Claro. Un dato, en Estados Unidos de 1913 a la fecha, había un 2% de los impuestos que hay ahorita es el 100%. De los que hay 100% ahorita había un 2%. Imagínense, chicos. Porque, contrario al modelo bíblico, en el modelo bíblico, chicos, en la Biblia, las personas tenían derecho a conservar su propiedad. Y el gobierno no tenía derecho a quitarte tu propiedad por cuestión de impuestos, en ese sentido. O sea, dice, por ejemplo, números 36:9 dice, ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. O sea, como gobierno, debes velar que la propiedad permanezca en manos de privados, no quitarla. ¿Sí? Tampoco la tierra se podía vender a perpetuidad, como vivían en Levíticos 25, del 23 al 24. Y al jubileo tenía que regresar la propiedad a su dueño. O sea, el modelo es conserva la propiedad, o sea, que la propiedad se mantenga a manos de privados. No había un modelo de impuestos que quitara propiedad a los privados. ¿Me explico? Tampoco había un impuesto al consumo, como es el IVA. Tampoco había un impuesto a la nómina por contratar empleados. ¿Sí? La Biblia enseña que era un mismo porcentaje para todos. Mismo porcentaje, chicos. Era simple. Para todos era el 10% de tus ganancias, sin invertir tiempo, dinero y trabajo en determinar cuánto había que hacer. Ahorita, chicos, hay estimaciones que puedes encontrar en internet cuánto se gasta tan solo en estimar los impuestos que tienes que pagar. En cuestión de pago de contador, tiempo invertido, recolección, o sea, es sumamente complicado. Es una carga, más aparte del cobro de impuestos, carga de determinar cuánto hay que pagar, porque hay ICR, IVA, IETU y nómina y un montón de cosas. Sí. Yep, sí. Sí. O sea, no tiene que andar invirtiendo eso. ¿Cuánto debes de impuestos? 10%. 10%. ¿Y nada más? Imagínate que te digan eso. O sea, ¿cuánto tiempo invertirías en determinar? Pues, nada. ¿Sí? O sea, podías invertir tu tiempo en cosas más productivas como trabajar. ¿Sí? Podrías, en vez de gastar el dinero en colección contable, tendrías la oportunidad para invertir. ¿Sí? O sea, muchos, por ejemplo, no se animan a formar o crear un negocio. ¿Sabes por qué? Porque el impuesto para personas, el cobro de contadores para personas morales es altísimo. ¿Sí? O sea, tienes que tener un personal de planta ahí, tiempo completo, que te cobra entre 6, 12, 20 mil pesos dependiendo de tu negocio. ¿Sí? Aquí era sencillo. Cualquier personita que empezara, que si ya querías meterte en asuntos de negocios, sabes por lo menos cómo determinar el 10%. Está de cajón. ¿Sí? Entonces era simple para todos, era algo sencillo, no era complicado, ¿sí? Y también porque era un mismo porcentaje para todos, y también era justo para todos, porque es un mismo porcentaje para toda la población trabajadora, es decir, ¿sí? Es decir, no se le cobraba más al que ganaba más, ni menos al que ganaba menos, era todos la misma tasa. Obviamente, como es proporcional, oye, pues yo gano 100, entonces voy a pagar 10. Sí, pero yo pago 100 pesos porque yo gano 1000, ¿sí? Entonces era la misma, o sea, proporcional, era un porcentaje, ¿sí?
Solamente en el caso de rescate o redención por cosas o personas que se habían consagrado, que querían rescatarlas, el pago era dependiendo del valor de ese objeto, ¿sí? O de esa persona. En una democracia, chicos, ese cobro de impuestos, donde el porcentaje es el mismo para todos, es muy importante. Porque si dijeras, oye, es que los pobres... Bueno, hay que aclarar. Cuando la Biblia habla de que el impuesto era en base a la producción, a lo que tu terreno producía o en base al ingreso que tú recibías, eso obviamente excluía a los pobres, quienes no tenían terreno, no tenían producción y no tenían sueldo para pagar impuestos. Lo único que tenían era la oportunidad de entrar a los campos y recolectar granos para su sustento básico, excluyendo por lo mismo el impuesto a la gente que estaba en un nivel de supervivencia. ¿Sí? Entonces, la Biblia consideraba eso. Pero los que todos tuvieran un ingreso, había un impuesto sobre la renta, sobre el ingreso que tenían. ¿Sí? Pero en una democracia es muy importante que el impuesto fuera igual para todos, porque te imagínate que dijeras, oye, ¿sabes qué? A los que ganan menos no les cobramos y a los que ganan más les cobramos más. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Lo dice, y todos ellos tienen la oportunidad para votar y mandar representantes. Oye, si eso es así, significa que, oye, ellos pueden votar por el cobro de más impuestos a los más ricos, a beneficio de ellos. ¿Me explico? Es que, oye, pues el gobierno me mantiene y tienes tu derecho de voto. Por eso también estaba ligado el voto a que tuvieras ingresos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Oye, pues eso desincentiva la productividad. ¿Sí? Oye, el tipo está votando por un gobernante que va a cobrarme más impuestos a mí para él vivir a costa del gobierno. ¿Qué les parece, chicos? ¿Sí? En cambio, cuando se cobra todo un mismo porcentaje, pues hay el mismo interés en mantener un gobierno que no abuse. ¿Me explico? Entonces era el mismo porcentaje para todos. También, chicos, no podía recaudar impuestos por cualquier motivo el gobierno, sino solo por el servicio que te ofrece. Fíjate, Romanos 13, del 3 al 6, te dice la razón por la cual tú pagas impuestos. Y esto repatea a los socialistas y a los cristianos socialistas también, que quieren ayudar a los pobres por medio del gobierno. Sí, aclarando, porque todos tenemos que ayudar a los pobres. Pero los cristianos socialistas dicen que el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero fíjate lo que dice la Biblia. La razón por la cual tú pagas impuestos, Romanos 13, del 3 al 6, dice: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Para qué están los gobernantes? Para infundir terror a los que hacen lo malo. ¿Sí? ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pero pues está al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Está al servicio de Dios para qué? Impartir justicia y castigar al malhechor. Es el servicio del gobierno. Aquí te lo está estructurando escuetamente Pablo. Dice, así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Dice, versículo 6, por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¿Por qué razón, chicos? Por el servicio que imparte el gobierno. Yo pago impuestos porque me ofreces un servicio que la comunidad necesita. Dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, por las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Servicio que ejerce la autoridad, ¿de cuál modelo bíblico? Es legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda y el registro público. Sí. ¿Hay un servicio? Se le tiene que pagar por dicho servicio. Igual que los levitas. Los levitas, ¿por qué se les tienen derecho al diezmo? Porque ellos estaban en el servicio del templo. Dice Números 18:21. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión, en el templo, todos los diezmos de Israel. Oye, los levitas están trabajando de tiempo completo al servicio del templo. ¿Qué voy a decir el cambio? Ahí está, el diezmo. Un impuesto que todo el pueblo tiene que pagar. ¿Sí? Y el principio es sencillo. El principio es que te debes ver beneficiado por un servicio o un bien al que todos tienen acceso con tus impuestos. Hoy pago impuestos, debo de verme beneficiado de alguna forma. ¿Sí? Un servicio que me está proveyendo el gobierno. ¿Qué servicio? El servicio que la Biblia establece. ¿Sí? Si te cobran impuestos, entonces, si te cobran impuestos sin ofrecer algún servicio a cambio, ¿qué sería?
Oye, te cobro impuestos. Y dices, oye, ¿pero qué me vas a dar? ¿Qué servicio me vas a dar? No, ninguno. Eso es un asalto. Sí. O sea, te cobran impuestos, pero no te ofrezco ningún servicio, no te protejo, no funjo como juez, no castigo al malo, no hago justicia, no. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que hacen los malitos, que cobran piso. Oye, te cobran sin ofrecerte ningún servicio, so pena de daño o pérdida de la propiedad. Sí, oye, ¿no pagas? Ahí va, te da daño. Sí. Eso es robo, chicos. Sí. O te dicen, te voy a dar protección de quién, de ellos mismos. O sea, te cobro para no causarte daño. Sí. Es por eso te digo, es un robo. ¿Qué hace un asaltante? Llega, te dice, te voy a cobrar un impuesto. Ah, un impuesto. Ya, gente ya más letrada. Sí, estoy contabilidad. Dice, un impuesto. Dice, voy a cobrar un impuesto. Dice, ¿y qué servicio me vas a dar? Ninguno. Pero voy a beneficiar al pobre. ¿Cuál pobre? Yo. Ah, pues sí, el gobierno. Igual que... El beneficio vas a ver, no te voy a matar. ¿Te imaginas? Es lo mismo que se hace, ¿sí? Cuando te cobran, pero no ofrecen ningún servicio, pero a cambio dan el dinero a otra gente, es también robo y es inmoral, ¿sí? Oye, te voy a cobrar un impuesto, so pena de quitarte la propiedad o meterte a la cárcel porque es coercitivo el poder del gobierno. Te voy a cobrar un impuesto, ¿sí? No te voy a dar un porcentaje, eso no es para darte ningún servicio. Es simplemente para mantener a gente que no quiere trabajar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? Sí. O voy a cobrarte impuestos, pero voy a cobrarte impuestos, chicos, pero para pagar el asesinato de niños en el vientre. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué tal? O voy a cobrar impuestos para patrocinar agujas en los pobres que se quieren drogar en la calle. Dices, no puede hacer eso. En San Francisco lo hacen, chicos. El gobierno, con los impuestos de la gente, agujas libres, y te encuentras agujas tiradas en la calle a por montón. Sí, el gobierno patrocinando eso. Con los impuestos de la gente. O cobrarte impuestos para mantener a jóvenes que andan en inmoralidad sexual y que quedan embarazadas. ¿Sí sabes, por ejemplo, en Estados Unidos? Oye, ¿no te casaste? Es mamá soltera y andabas en inmoralidad sexual, te quedaste embarazada y ahí te va. Y el gobierno te va a mantener. Y si tienes otro hijo, ahí está otro. Sí. A tal punto que desincentiva que la gente se case. Porque si se casa y no te... O sea, ganan más de mamás solteras que casadas. En Chiapas también empezaron a tener un montón de hijos porque era una lana por hijo. ¿Y qué hace eso? Ayuda o contribuye a la desintegración social, chicos. Sí. Oye, ¿o te imaginas cobrarte impuestos para disminuir o desincentivar algún producto? Sí. Por ejemplo, estaba viendo en Estados Unidos los candidatos a la presidencia diciendo que por causa del calentamiento global, que los gases que avientan las vacas hay que disminuirlos porque están ocasionando el calentamiento global y toda la cosa. Imagínate. Entonces, una forma para desincentivar el calentamiento global hay que poner un impuesto, y están proponiendo esto los demócratas, por poner un impuesto a la carne, o sea, que tu hamburguesa te cueste más cara. Con el único propósito de desincentivar que comas carne. ¿Te imaginas eso? O, oye, el tipo anda confundido sexualmente y dice que siendo biológicamente niño quiere ser mujer. Llega el gobierno, oye, estamos haciendo una colecta forzosa porque hay una persona confundida que quiere cambiar de sexo. Órale, sí. Y lo vamos a poner hormonas y otra cosa y es menor de edad, no importa. Sí, pero el gobierno aquí defendemos ese tipo de cosas. ¿Te imaginas? Y dices, oye, eso es una locura. Esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? O sea, recordemos por eso que la ayuda a los pobres en el modelo bíblico, Dios sí instruye que ayudes a los pobres. Pero en el modelo bíblico no debe ser obligatorio, sino voluntario y a mano de privados. 2 Corintios 9, de 5 al 7 dice. Y muchos cristianos dicen, es que hay que ayudar a los pobres. Sí, mi estimado. Sí.
Pero la responsabilidad no cae en manos del gobierno. Dios nunca le dio la responsabilidad al gobierno de que recolectara la ayuda de los pobres y la distribuyera. Nunca. Y en el modelo bíblico nunca te vas a encontrar nada de eso. El modelo era, los privados se tenían que organizar y tenían que dar de forma voluntaria cuando ellos quisieran y organizar la ayuda a los pobres. ¿Sí? Cobrar impuestos. Dios sabía que por medio del cobro de impuestos se podía abusar, ¿sí?, de la autoridad. Por eso Dios sabía que se iba a convertir en una carga. Dios por eso también, para prever ese tipo de cosas, limitó la función del gobierno. Tú vas a encontrarte en el modelo bíblico, la función del gobierno no es distribuir ni hacer ese tipo de asistencias que ahorita propones que el gobierno haga. ¿Por qué? Porque si el gobierno compra impuestos, como es obligatorio y tiene el poder de la fuerza, puede abusar de eso. ¿Sí? Pero tiene una buena excusa para abusar de eso. Y en el Inter, ¿tú crees que del 100% que cobra para ayudar a toda esa gente pobre, el 100% va a la gente pobre? ¿Por qué, chicos? A veces cuando hemos visto la naturaleza pecaminosa y la tendencia monopólica del gobierno contribuye a la ineficiencia de recursos. ¿Se acuerdan? Por eso Dios dijo, por medio de privados, no por medio del gobierno. Es que hay que ayudar a los pobres. ¿Quiénes ayudan a los pobres? Los cristianos que están ahí en Facebook, que no, es que los pobres hay que ayudar al gobierno. Qué padre que López Obrador está ayudando a los pobres. Sí, mi chavo. Pero es padre ser benefactor de los pobres cuando no es tu dinero personal ni de tu bolsillo. Si yo asalto a todo el mundo y yo colecto y me pongo la fachada de eso, pues obviamente, sí. Entonces, la Biblia dice que no podía recaudar impuestos por cualquier motivo, solamente por el servicio que te ofrece. Y si cobran impuestos sin ofrecer algún servicio a cambio, era un robo, como habíamos platicado la vez pasada. También no podían recaudar impuestos para mantener lujos desproporcionados. Dios sabía la naturaleza pecaminosa, chicos. Sí, Dios conoce muy bien cómo es el hombre. Y cuando lees en el pasaje en la Biblia, dice, oye, ¿por qué Dios puso esto? Porque Dios sabe cómo somos. Tenemos acceso al poder, tenemos acceso a recolectar impuestos, podemos abusar. ¿Y qué crees? Lo hemos hecho. Pero nosotros bien en los entonces creemos cualquier promesa de cualquier candidato que dice, no, sí, vamos a ser honestos, sí, no, chavo. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7, del 16 al 17. Dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. ¿Qué le sabía Dios al rey? ¿Eso cuándo lo dijo? Deuteronomio 17, del 6 al 17. O sea, antes de que hubiera rey, chicos. Antes de nada, o sea, Dios dice, pone Dios una ley que establecía la moderación de lujos en el rey. ¿Algo le sabía? ¿Algo nos conocía Dios? Claro, el gobierno no debería ser una carga, sino un reflejo de la situación económica de la sociedad que se gobierna. ¿Sí? Por eso te encuentras en lugares, por ejemplo, en África, gente súper pobrísima. ¿Sabes quiénes son los más ricos? Los pastores, no. No, el gobierno, chicos. El gobierno. De repente tienen aviones y anillos y todo así bien lujoso. Y la gente muriéndose de hambre. Y dices, ¿qué onda con eso? Porque Dios sabe la naturaleza que hay. De hecho, la Biblia te da un caso de esto en Nehemías, capítulo 5, del 1 al 15. Fíjate la situación, chicos. Una situación así paupérrima, de mucha gente muy pobre, y fíjate cómo operaban los gobernantes. Él dice, en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado dando de nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son igual que los de ellos. ¿Quiénes eran los ricos aquí? Los que recolectaban impuestos, chicos. Sí. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros para pagar impuestos, chicos. Dice el versículo 6 de Nehemías, capítulo 5.
Cuando oí sus quejas, está hablando de Nehemías, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejamos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así sea la sacudida de Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces la asamblea respondió, amén. Todos los alabaron a Dios y cumplieron con lo prometido. Durante 12 años en la que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Fíjate. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino de más de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. ¿Te das cuenta cuán importante es tener el temor de Dios en el gobierno? La única razón que impidió que Nehemías abusara de su posición y se vistiera de lujos o explotara a la gente a costa, obtenía lujos a costa de la gente, era porque tenía temor de Dios. ¿Tú cómo crees que anda el temor de Dios ahorita en el gobierno, chicos? O sea, ¿te das cuenta de la situación? O sea, no podían recaudar impuestos para mantener lujos desproporcionados, chicos. Estaba prohibido en la Biblia. Y por eso Dios puso, incentivaba y legislaba antes de que hubiera reyes, ponía como regla que fueran moderados. Sí. Porque el gobierno no debería ser una carga, debe ser el reflejo de cómo está la economía en la sociedad, chicos. Sí. Y sin embargo, ahorita las personas que más se enriquecen son los gobernantes. Más que los narcos. Aún más que los narcos. Ya son socios. Ya son socios accionistas. Sí. Entonces el gobierno no debe ser una carga. Dices, oye, hasta aquí. Oye, ¿alguno de ustedes, chicos, conocía estas normas que Dios establece en la Biblia para el gobierno? O sea, no pueden recaudar los impuestos que el gobierno guste. El porcentaje debe ser el mismo para todos. No pueden recaudar impuestos por cualquier motivo. La recaudación de impuestos no era para mantener lujos desproporcionados. Era un porcentaje, no todo el porcentaje, y era sobre la producción, no por la posición de impuestos. ¿Tiene sentido, no? Es así. Dices, chao. Necesitamos cristianos con entendimiento bíblico para el gobierno, en el gobierno, chicos. Sí. Necesitamos, de aquí de Minas vamos a declarar un candidato, chicos. Ok, pero dices, oye, bueno, ¿y qué hacemos? Hay impuestos que son injustos. ¿Los pagamos o no los pagamos? ¿Hacemos una revolución? Paro nacional 24 de febrero. Ok, ¿hay impuestos injustos? Sí los hay, chicos. Lamentablemente los hay, ¿sí? No esperes que los gobiernos ni sus gobernantes cumplan a la perfección las directrices que Dios estableció para el gobierno y los impuestos. Es de esperarse que cometan un sinfín de abusos. Y más si no son cristianos, es de esperarse. ¿Sí? Entonces, en teoría, no deberías de sorprenderte. ¿Sí? Y sin embargo, la Biblia nos da casos de impuestos injustos y que hicieron algunos personajes. Uno, el caso del impuesto del templo cobrado injustamente a Jesús, ¿se acuerdan? Llega
Viene en Mateo 17, el 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, que eran los impuestos del pueblo, y dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. La verdad es que ni sabía. De esas que te preguntan así y dices, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos, los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Fíjate, aquí ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús, él tenía el derecho a no pagar impuestos, porque él era el hijo. Sí, él era el hijo. Sí. No, tú también. Así le voy a decir, Yo soy hijo. Sí, yo soy hijo del rey. Sí. Está hablando del impuesto del templo, chicos, donde el templo es de Dios y el hijo de Dios no debía pagar impuestos. ¿Ok? Y dice Jesús, y luego dice, versículo 27, Jesús armó una revuelta con pancartas protestando por la cobra de impuestos injustos. No queremos impuestos. Los hijos no pagamos. Los hijos. No, imagínense sí, Jesús con sus 12 discípulos ahí en las pancartas, ahí protestando por el cobro. Lo dice el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, o sea, una moneda de plata. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es más, o sea, habla de que para que no ofenderles, de otra versión dice para no escandalizar a esta gente. Sí, sí. Vamos a pagar impuestos. Toma, por ti y por mí, órale. Sí, órale. Sí. ¿Qué? Y el otro tuvo la vida de pescado. Se me ocurrió en la boca. Fíjate bien en esto, en este pasaje es muy, te da mucha sabiduría porque aquí te muestra que Jesús sabía cuáles eran sus derechos, los derechos dados por Dios para él. Él sabía que no tenía la obligación de pagar impuestos. ¿Sí? Y tú puedes saber que tenemos, oye, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, o sea, hay impuestos que yo no debería de pagar, o que no deberíamos de pagar, o que son injustos. ¿Sí? Sin embargo, aquí Jesús no quiso causar controversia. No valía la pena. Y los veo tristes. No, entonces no vamos a armar la revuelta. Y decidió sufrir el abuso y pagar el impuesto. Pero lo emocionante aquí es que Dios proveyó para pagar dicho impuesto, chicos. A veces donde querer arreglar el asunto sale más caro. ¿Sí? Oye, de aquí a que me peleo y tal cosa, es que mejor, aquí está el impuesto. ¿Sabes qué? O en vez de que no me van a entender, si ya por sí causo polémica con mis explicaciones, pues ya, oye, aquí está el impuesto. Yo salgo con que no quiero pagar el impuesto. Va a ser más problemático. Aquí está el impuesto. ¿Sí? Jesús sabía ser prudente en esto, chicos, y sufrir la ofensa. ¿Sí? Sabía que era el costo de oportunidad. ¿Vamos? Imagínate tú así como que, así, nosotros somos cristianos y ahorita estamos conscientes que en este tiempo vamos a sufrir injusticias. La verdadera vida es cuando venga Cristo. Ahí, chicos, no vamos a pagar impuestos. Nosotros vamos a cobrarlos. Ahorita nos toca pagar. ¿Cuánto quedamos? El 35. No, Pero fíjate la disposición, chicos. O sea, Dios le proveyó a Jesús el recurso para pagar ese abuso. Sí. Dios provee. Si a veces dices, oye, es que tengo que pagar el predial, puedes orar, Señor, ¿dónde está mi pececito con la moneda? Una ballenita por ahí. Eso es una ballenita con las monedotas. Sí. O el otro caso es el caso del impuesto a Roma. Sí, ¿se acuerdan? Viene en Mateo 22, del 15 al 22, dice: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Fíjate déjame darle contexto para que entiendas por qué la problemática que le presentaron a Jesús. El pueblo judío estaba siendo a veces conquistado por Roma.
Sí. Y obviamente no fue voluntaria la conquista, los conquistaron a la fuerza, impusieron un gobierno que no era el de ellos y una una colección de impuestos a la fuerza. Sí. Entonces, pagar impuestos a Roma era mantener a ese gobierno que te está oprimiendo y que te está abusando de ti. Pues igual ahorita. Y más o menos igual ahorita, exactamente. Entonces, si tú como judío apoyabas la recolecta de impuestos, toda la gente nacionalista, obviamente está un gobierno invasor oprimiéndote, se te viene encima, ¿sí? Hoy está apoyando a Roma, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero si no lo apoyaba el pago de impuestos, Roma lo metía a la cárcel, ¿sí? Si bien le iba. Entonces, los fariseos bien astutos dijeron, ok, vamos a ponerle una trampa. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. Carreras. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Y si tú estuviéramos ahí, todos estaríamos, ya, sí. Pero entonces llega la revelación del Espíritu Santo, sí. Y dice, conociendo las malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas. Fíjate cómo Jesús habla directamente las cosas en la cara. Dice, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. ¿De César? Respondieron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que dejaron y se fueron. ¿Por qué? Lo que está diciendo, oye, la moneda, o sea, la moneda circulante era propiedad de Roma. Sí. ¿Cómo está haciendo? ¿Sabes qué? Estaba validando la recolección de impuestos, sí, de Roma. Pero no por eso. O sea, y con eso estaba reconociendo la obra de Dios en cuestión de la soberanía que tenía sobre los gobiernos. Sí. Contexto, ya les había dicho, era una nación invasora que había tomado el control de Israel a la fuerza. Y en muchos casos, los impuestos así son de excesivos, chicos. El pueblo, si algo tenía el impuesto de Roma, era muy alto. Sí. Era excesivo, era una tremenda carga. Y luego más porque los recaudadores de impuestos no eran, que tú digas, muy honestos, que digamos. Era uno para Roma, dos para mí, o sea, recolectaban impuestos de Roma y recolectaban para uno, sí. Pues solo tenía el poder. Exactamente. Sin embargo, la autoridad, con eso estaba reconociendo que la autoridad venía de Dios, tal como viene en Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Y a pesar de eso, bien con mal, estaban ofreciendo un servicio de gobernar. Cuando Pablo habló de que las autoridades vienen de Dios y que debes someterte y que estaban ahí para castigar al malo, estaba hablando precisamente de la autoridad romana. Con todas sus deficiencias, con todos sus abusos, chicos. Sí. Estaba ahí. Y dice, oye, haz de cuenta que es más o menos ahorita, con todas las deficiencias del gobierno, con todos los abusos y con todas las anomalías y demás. Eso no es excusa para no pagar impuestos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese asunto? El cambio, chicos, que podamos propiciar es por medio de la influencia de la iglesia con C, y la iglesia con S. Con el poder ideológico, con el poder de la palabra de Dios, chicos. Dice la Biblia en Mateo 5, del 3 al 16, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se esconde una lámpara para cubrirla en un cajón. Pero por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ustedes, chicos, por medio de la palabra, con la palabra, son la luz. Podemos marcar directrices de qué es lo que Dios ordena y podemos utilizarlo y hablar en el idioma no religioso de la gente, explicando la sabiduría detrás de esas normas. ¿Por qué es sabio no cobrar tantos impuestos? Sí. Hay estudios donde si cobras más, ya no recaudas más por más que cobres de más. Desincentiva la producción. Sí. Podemos hablar de eso. Podemos influir. Si sabemos esos principios, podemos
buscar un cambio en el gobierno. Pero la problemática es que la mayoría de los cristianos que participan en el gobierno no saben las directrices que Dios estableció para el gobierno. Entonces entras en cero, no eres luz, ¿qué eres? Eres tinieblas, porque no tienes la directriz de Dios para saber qué hacer en el gobierno. ¿Me explico? Entonces una es siendo luz con las propuestas y directrices que Dios enseña para el área de gobierno. Sí. Y la otra es compartiendo el evangelio. ¿A quiénes? A los que te cobran impuestos, mi chavo. A los gobernantes. Sí. Así como sucedió con Zaqueo. ¿Sabes a qué se dedicaba Zaqueo? A saquear. Zaqueo sí hacía honor a su nombre, chicos. Sí saqueaba. Sí. Lucas 19, 18 al 19 dice, había un hombre llamado Zaqueo. Era chiquito, pero picoso, chicos. Te cobraba así, te dejaba... Dice, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Tú crees que se hizo rico con...? O sea, cuando tú ves una persona que vive del gobierno, que se hace rica, tú sabes... Algo está truculento, sí. Y luego, más adelante dice, mientras tanto Zaqueo, cuando llega, ya saben la historia, se trepa al árbol, Jesús le habla por nombre y se autoinvita a su casa, ¿se acuerdan? Entonces, oye, tengo hambre, invítame a comer. Y lo invita, le comparte, y Zaqueo se convierte ahí. Y Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Todo había robado la conciencia. Solo redargulló. Oh, ya se pasó. Ir a compartirle a todos. Chicos, urge compartir el evangelio de la gente de gobierno. Urge. Y enseñar ese pasaje de Zaqueo. Sí, y Jesús respondió, la salvación ha venido a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, se convirtió y la conversión es, voy a cobrarte, ya no voy a abusar de la cobra de impuestos. Ya los que abusé, aquí está la indemnización. Tómale 4 veces más, que era lo que la Biblia establecía para los que lo robaban. ¿Sí? ¿Te imaginas? O sea, podemos ser luz con nuestra participación, con un entendimiento bíblico acerca de lo que el gobierno, de cómo se ve el gobierno, y también con el evangelio para que la gente tenga un cambio de corazón y pueda dejar la avaricia e enmendar sus caminos para no abusar del poder. Sí. Pero si no hay ese cambio en el evangelio y estás en el poder, ya vimos qué sucede. Caso de Nehemías. Estaba la gente paupérrima y los tipos vendiendo a la gente como esclavos y demás para cobrar sus impuestos y demás. Sí, porque es la tendencia. Sí. Por eso, chicos, suceden muchos actos ilegales. Y aún en esos actos ilegales, morales. Por ejemplo, en muchos países es ilegal la libertad de expresión. Si tú hablas de Cristo y demás, es ilegal. ¿Pero es inmoral? No es inmoral, chicos. Tú sabes los derechos y obligaciones que Dios te ha dado. Sí. Y en muchas situaciones se legisla la inmoralidad. Pero no porque esté legal, no porque sea legal, significa que sea moral. Tú como cristiano tenemos un parámetro y tenemos que obedecer a Dios antes que el hombre. Sí. Hay gobiernos que prohíben la libertad de expresión, la libertad de congregarse con otros cristianos, prohíben el cristianismo y no por eso vas a dejar de ser cristiano. ¿Sí? Lo mismo pasa también con impuestos. Hay gobiernos que cobran impuestos que no deberían de cobrar y al punto donde está la gente muriéndose de hambre para enriquecerse esos. Y eso muchas veces lleva de forma natural, eso se ha visto en todos los sistemas económicos, cuando hay un cobro excesivo de impuestos, a que se maneja un comercio informal o lo que se llama el mercado negro, ¿sí? Donde manejo los negocios y demás fuera de eso para que el gobierno no los cobre porque si no me muero de hambre, ¿sí? ¿Se acuerdan el caso de Gedeón? No se acuerdan el caso de Gedeón. Israel había caído por causa de su pecado bajo la tiranía de los madianitas. Llegan los madianitas y gobernaban sobre ellos. Y llegaban y arrasaban con todo. Todo, chicos. Sí. Al punto que dice la Biblia ahí en Jueces 6, de 2 al 9, dice que se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y en otros lugares de refugio para ser liberados de los que estaban sobre ellos. Así es. Luego se aparece el ángel de Jehová
El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Efra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, para protegerlos de los madianitas. ¿Saben qué es un lagar? Es así como una especie de pozo, así de bardeado, donde se presionan las uvas para sacar el vino, con los pies así todos. Y los granos también. Sí. En ese caso, el trigo. No es un lugar para trillar, chicos. ¿Pero por qué lo estaba haciendo ahí? Escondido. O sea, si me ven las manitas, me cobran. y nos morimos de hambre. Y la economía en Israel en ese momento subsistía por la ilegalidad o porque mantenían las cosas escondidas de los madianitas. Imagínate. Si no fuera por eso, se morían de hambre. Sí. Por eso, chicos, la problemática es que esto lleva terribles consecuencias, porque un gobierno que cobra excesivos fomenta la legalidad y fomenta la cultura de la legalidad. Sí, y eso trae un efecto moral en la sociedad. Sí, porque ya cuando pues ya es ilegal esto, y como la sociedad no es cristiana para distinguir entre esto sí debo ser, esto no, se agarran todo y fomentan el que la gente incentiva a que se rebele en contra de la ley, aún las leyes justas. ¿Sí? La ideal es, nosotros como cristianos, es utilizar todas las disposiciones legales que hay en nuestro favor para pagar los menos impuestos posibles cuando son muy altos. Pero cuando hay que pagar, hay que pagar. Sí. Y esto nos lleva, chicos, a entender que lo delicado que es el manejo de impuestos. Es un asunto muy, muy, muy delicado. Porque no solamente puedes cometer el crimen del robo legalizado por medio de la cobra de impuestos, sino que puedes afectar toda la economía de toda la sociedad y llevar a la quiebra. Puedes llevar a la sociedad a la inmoralidad, así que se desbalance por eso. Porque con el cobro de impuestos tú puedes desincentivar la producción y el desarrollo de la inversión, ¿sabías? Y como estamos diciendo, oye, cobro más, pues ya no me conviene. Y luego por eso hay fuga de capital. ¿Por qué crees que eso es la fuga de capital, chicos? Porque me voy a lugares donde cobran menos. Y ahorita hay la libertad con la globalización y con los medios de comunicación y demás a que tú puedas ir de aquí. ¿Sí? ¿Y quiénes crees que se van? Los que tienen, chicos. ¿Y quiénes que se quedan? Nosotros. O sea, tú puedes incentivar la producción y el desarrollo, la inversión. ¿Sí? Oye, ahorita con muchos impuestos y los requisitos legales y demás, pues los gobiernos desincentivan muchas veces a los que quieren abrir un negocio. Es que abrir un negocio, tengo que pagar esto, tengo que ir acá y o desincentivan a los que tienen su negocio y ya no quieren crecer ni obtener más ganancias porque les va a cobrar más impuestos. O sea, no me conviene. ¿Sí? ¿Para qué me esfuerzo más si no voy a ser remunerado de acuerdo a mi esfuerzo? ¿Me explico? Entonces, con el pago de impuestos tú puedes desincentivar prácticas de que se desarrollen negocios y demás. Pero también en el cómo distribuye los impuestos cobrados, puedes incentivar la holgazanería, la irresponsabilidad, la improductividad, la inmoralidad, como habíamos visto. Sí. Oye, te cobra a ti impuestos de incentivo para que no trabajes. Y hay gente que dice, literalmente, chicos, hay gente que dice, ¿para qué consigo un trabajo si me gano más ahorita de desempleado con la ayuda que me da el gobierno? Eso sucede en países donde han desarrollado mucho, donde el capitalismo se ha desarrollado al punto donde ya empezaron a adquirir tintes muy fuertes socialistas y tienen con qué. Afortunadamente en nuestro país no da espacio para que vivas de gobierno todavía, como debería. Y aquí es trabajo, o sea, dices, seguro social para todos, sí, pero pues así te atienden. Te matan. Sí. En otros países así no es tal cual, chicos. En otros países tal cual se discuten en trabajo o no trabajo. Porque hacen el balance y dices, ¿sabes qué? Gano más no trabajando, con la ayuda que me da el gobierno. Sí.
¿Y qué pasa si incentivas a la gente trabajadora? ¿De quién vas a terminar cobrando impuestos? Sí. Ya no, o sea, llega un punto donde los gastos aumentan más porque incentivas a la gente que no trabaje. Sí. Oye, como en lo que sucede en San Francisco. Oye, dan agujas gratis para que se droguen. Sí, están las personas en la calle y demás. Y dices, oye, incentivo el consumo de drogas, la holgazanería, y pago a la gente para que no se muera de hambre y todo eso. ¿Sí? ¿Qué hago? Incentivo ese estilo de vida inmoral y aumenta más. Y la gente que quiere un mejor estilo de vida, no vivir en una sociedad así, que trabajadora, honesta y demás, termina yéndose de ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces, con el cambio, con el gobierno, con el manejo de impuestos es algo muy delicado porque si no manejarlo correctamente, tú puedes extender el reino de las tinieblas y retraer el reino de Dios, el modelo de Dios. Tú lo utilizas bien el cobro de impuestos y tú puedes hacer que la economía florezca y que incentivar a que la gente se ponga a chambear y a minorar los efectos de la naturaleza pecaminosa. Como decía Pablo. ¿Qué modelo Pablo tenía? Oye, vamos a ayudar, en la iglesia daba ayuda social, porque decía el principio de Pablo, es el que no trabaje, no coma. ¿Por qué, Pablo? Porque no vamos a fomentar la naturaleza pecaminosa. Sí. Y eso nos lleva, chicos, a las diferentes etapas de gobierno en ese sentido. Sí. Quiero que visualices el modelo económico que suelen seguir todos los gobiernos. Partimos de un punto de anarquía, donde hay poco o nada de gobierno. Y eso es muy malo para la economía. ¿Por qué? Porque cuando no hay nadie que te proteja, no hay leyes, no hay juicio, no hay nada, o sea, eso es el caos y tú quieres comercializar, estás expuesto a que te roben, a que no hay seguridad, no hay medios de caminos por donde transitar y demás, ¿sí? Por ejemplo, cuando Roma se desintegró, o sea, fue la anarquía y la economía al piso, ¿sí? Entonces, cuando hay anarquía, ¿hay crecimiento económico? No hay. Pero entonces, de pasar de cero gobierno, empieza a crecer el gobierno y empieza a ir, sigue en la línea de las flechas. De cero gobierno empieza a crecer un poquito gobierno hasta que haya suficiente gobierno, que es el modelo capitalista. El gobierno necesario, gobierno limitado a las funciones básicas que la Biblia establece. ¿Sí? Entonces, el gobierno es un gobierno pequeño, con funciones limitadas, y eso permite que la economía florezca y demás, y como no es una carga el gobierno, la economía florece grandemente. Sí, es el modelo, por eso las economías llegan a florecer. Pero de repente, ¿qué crees que sigue? Socialismo. Y empieza la debacle. Empieza a gastar más, ¿sí? Y empieza a estabilizar. Empieza el estado asistencialista. Donde, pues, oye, tengo dinero. Oye, pues vamos a ayudar a los pobres. Ah, venga. Y empieza a cobrar más, ¿sí? Empiezo a cobrar más impuestos a los que ganan más. Y que empiezo a exentar a los que ganan menos. Y empiezo a hacer ese tipo de abusos. Y empieza la burocracia. Y empieza la burocracia. Sí, y el gobierno se hace más grande y se hace una carga más grande. ¿Y qué sucede? Empieza el gobierno a ser excesivo y el gobierno se convierte en una carga. Como comentamos anteriormente, lamentablemente en el paradigma humanista que ha rechazado Dios, ellos encuentran en el Estado, en el gobierno, a su Dios, a su Salvador, que los va a salvar de los problemas que existen en la sociedad. Pero el problema es que cuando tú te haces un ídolo, tú exaltas y engrandeces a ese ídolo, le das más poder. Sí. Y le das más poder para que te salve. Y empieza a quitarte libertad y la economía empieza a decrecer, chicos. Pero dicen, oye, somos capitalistas, no tal cual, somos un mixto entre capitalismo y gobierno. Somos un mercado de libre mercado, pero con muchos programas asistenciales. Es una mezcla de capitalismo y socialismo. Estamos en un proceso de decadencia donde el gobierno se convierte en una carga. Ya no incentivan la producción, incentivan la holgazanería, que la gente no trabaje, a que viva a costa del gobierno. Pero ese modelo no es sustentable.
Y lo que ha sucedido es que los gobiernos, cuando entran a este modelo, se empiezan a endeudar en grandemente para sostenerse ese modelo. Al punto que dices, ¿sabes qué? Tenemos que recortar. Y tenemos que regresar a más capitalismo, a un gobierno más corto. ¿Ganan dinero? Ok, regresamos al asistencialismo. Y andan así entre una y otra. Pero cuando empiezan a crecer así excesivo, llega al comunismo, que es un gobierno sumamente pesado, robusto, donde controla prácticamente todo, que es, por ejemplo, el caso de Venezuela. Pasó del capitalismo, donde era, sí, con sus deficiencias y demás, pero era la economía más importante de Latinoamérica, imagínate, ¿no? Sumamente rico. Pero dijeron, no, es que hay mucha corrupción y toda la cosa, y el socialismo me promete el paraíso en la tierra. Y lo que sucede con que cualquier ídolo, el ídolo te va a traicionar. Entonces le dieron mucho poder al gobierno, y el gobierno empezó a adquirir más poder, y hubo un punto donde se convirtió en un gobierno totalitario, donde tiene control de todo y mete la mano en todo. ¿Sí? Y eso ahorca la economía. Al punto de que tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, el caso de Rusia, donde tornó y se desmanteló. Y tuvieron que adaptar el capitalismo. Incluso China, chicos, en su comunismo, ¿sí? Tiene que regular el libre mercado para mantenerse. ¿Y sabes de qué vive? Vive de los países capitalistas que consumen todo lo que ellos producen. Sin ellos, ¿por qué? Porque no puede mantenerse el modelo comunista, el modelo de gobierno totalitario, donde, o sea, es insustentable por la terrible carga de gobierno. Te promete, pero se llega a crecer, o se llega a crecer a esos niveles porque promete la utopía, el paraíso aquí en la tierra, y la gente lo compra. Pero China es como un sistema de esclavitud moderno, porque mucha gente vive muy mal. Es una... sí, de hecho... Bueno, nada más para hacer ahorita contestamos ahí las dudas en ese sentido. Con eso, chicos, por eso tenemos una idea de que, oye, no somos totalmente socialistas, ¿sí? Pero si ves que la economía empieza a crecer y el gobierno empieza a desincentivar la economía, es porque el gobierno está convirtiéndose en un gobierno muy pesado. Y tiene que cobrar más impuestos. Y ya te cobra no solamente el ISR, te cobra el IVA, te cobra más. ¿Y qué pasa? Sí. Un punto donde ya empieza a decaer la economía por causa de la carga fiscal que implica el gobierno. Sí. Y porque está incentivando a los que votan por ellos. O sea, tienen un mercado cautivo que depende de ellos y de los cuales depende el voto. Por eso el impuesto, chicos, bíblicamente, y Dios es sabio, era impuestos para todos, para que todos sufrieran el gobierno proporcionalmente. ¿Sí? Así no vas a querer que el gobierno crezca a costa de otros en beneficio tuyo. ¿Me explico? Dices, oye, chale, es una situación compleja, pero chicos, tenemos que aprender a sufrirle ahorita. El reino de Dios no ha llegado todavía. Y los impuestos es un muy buen recordatorio para añorar el reino de Dios aquí en la tierra, chicos. Es para que no te pongas cómodo. ¿Sí? Y para que busques conseguir o hacer tesoros en el cielo. En el milenio, chicos, en la Nueva Jerusalén, vamos a cobrar impuestos, se van a cobrar permanentemente, pero los beneficiados van a ser los hijos de Dios. Sí. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:4, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Van a traer sus riquezas, sí, como tributo. Isaías 66:12 dice, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos y serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Pero hasta que venga el reino del Señor, hasta que venga Jesús con su gobierno justo, estamos expuestos a un gobierno que abuse de su poder y de su poder recaudatorio de impuestos. Por eso nosotros tenemos que ser ese contrabalance, chicos. Que seamos luz. Con nuestro testimonio, con una mentalidad cristiana que podamos saber qué hacer y qué directrices poner como actores políticos que podamos ser. Y como evangelistas, llevando a la gente a arrepentimiento, a la gente que ya está ocupando poder en el gobierno. ¿Terminamos con una oración?
Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara en cuanto a asunto de gobierno y asunto de los impuestos. Es un tema tan importante, Señor. Un tema que el enemigo ha abusado tanto para extender su reino de las tinieblas, Señor. Llevar a la sociedad a la desintegración y a la inmoralidad, Padre. Perdónanos como cristianos, Señor, porque no hemos sabido cómo representarte correctamente en el área de gobierno. La participación que ha habido de cristianos, Señor, no ha sido la correcta, Padre. Muchos hemos apoyado políticas que van contra esa tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, esa sal en el área de gobierno, Señor, y a extender tu evangelio, Señor. Llevar tu evangelio a la gente que ahorita está en el poder, para que como Zaqueo, Señor, puedan repartirse sus malos caminos. Y, Señor, y volver, Señor, a tus caminos, a tus directrices, Señor, que marques para todas las áreas de la vida, incluidas las del gobierno. Te lo pedimos, Señor.